Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Soy Luisa, el host, y les doy la más cordial bienvenida. Pásenle, están en su casa y pues bueno, ya son 7 episodios, este es el episodio 7, me parece. Ha sido un camino largo, pero ha estado bastante bueno. Antes que nada, quiero darles las gracias por acompañarme hasta este capítulo y también invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, me encuentran en TikTok, también para quienes me están viendo en YouTube, me pueden escuchar en Spotify y también en quienes me están escuchando en Spotify, también me pueden ver en YouTube. Así es que sin más, vamos de lleno al tema de este episodio, que es la culpa. ¿Por qué toco este tema de la culpa? Bueno, últimamente en mis terapias se ha dado mucho esa frase de no es tu culpa. Se han dado temas bastante delicados y en la mayoría de ellos inconscientemente me culpo por todo lo que pasó, por todas las situaciones que se presentaron, por todos los inconvenientes tan delicados que se dieron, y mi terapeuta lo ha identificado de cierta forma y en cada momento que estoy con ella me hace saber que no es mi culpa. Obviamente no me escatimo de que no soy yo culpable de algo, pero realmente muchas cosas más grandes que yo no son mi culpa. Y es que la culpa es una de las emociones más complejas que podemos tener como seres humanos y que además nos puede afectar de manera profunda en nuestra salud mental y, por supuesto, emocional. Es uno de los sentimientos que no podemos explicar, pero que siempre que sucede algo, no es la culpa, es la primera que resulta. La culpa es como el pilar de todo, para que empecemos con el acongojo, la pena, la tristeza y pues el remordimiento de todo lo que pudo haber pasado y lo que pudiera haber hecho. Obviamente les voy a decir de qué formas podemos abordar la culpa en terapia y algunas estrategias pues para poder manejarla, y que puedo decirles que funcionan, que algunas las he aplicado y otras pues también eh, pueda que funcionan para ustedes. Y pues bueno, antes de todo, vamos a entender qué es la culpa y por qué se manifiesta o cómo se manifiesta la culpa. Según el internet y todas las fuentes que hay de psicología y de emociones y ese tipo de cosas, la culpa es una de las emociones que surge cuando nos sentimos responsables de un error o de un daño. Puede estar relacionada con nuestras acciones y también con las omisiones o decisiones que consideramos incorrectas. En terapia nos adentramos en las raíces de la culpa y exploramos su impacto en nuestra vida. No es de que lo hagamos de una forma directa, pero sí empezamos a ver por qué pasó eso, por qué sucedió, cómo te hizo sentir, cómo te está haciendo sentir, y es ahí donde empieza a escarbarse las raíces de la culpa. Cuando omitimos algo, cuando algo no entra en nuestro juicio, en nuestro razonamiento o dentro de nuestros valores, lo consideramos incorrecto, y obviamente algunas ocasiones por omitir ciertas cosas, porque no encajan en lo que estamos pensando, en el futuro nos llegan a causar culpa. Incluso también se llega a dar en la toma de decisiones, que a veces por mantenernos en la zona de confort o por no hacernos daño a nosotros o no hacerle daño a los otros, nace la culpa también. Es algo de lo que no podemos esquivarnos o soltarnos o zafarnos de una forma tan fácil. Y es que la culpa puede ser paralizante y también puede generar un peso emocional muy significativo en nuestras vidas y nuestras acciones. Algunas personas incluso llegan a experimentar una culpa excesiva, asumiendo la responsabilidad de situaciones que están más allá de nuestro control. En terapia se trabaja para identificar las causas consecuentes de la culpa y también se aprende a manejarla de una manera saludable. A veces es tan choqueante el hecho o la situación que te pasó o aquella experiencia tan traumática que llegas a culparte a ti mismo, a ti misma, a ti misma. Es tan grande que no lo asimilas, pero tan difícil de procesar que lo único que piensas es: tengo la culpa, es mi culpa y siempre va a ser mi culpa, ¿no? Como la religión católica: por mi culpa, por mi grande culpa. No dejamos de repetirnos: fue mi culpa, yo hubiera hecho, yo hubiera esto, yo hubiera el otro, el hubiera y el hubiera.
Y creo que lo que más merma nuestra salud mental es el hubiera. Y el hubiera son situaciones, escenarios que creamos en nuestra mente con las diferentes decisiones que supuestamente pudiéramos haber tomado. No sé, por ponerles un ejemplo, si yo no hubiera tomado la decisión de iniciar este podcast, tal vez no hubiera reforzado todo esto que estoy aprendiendo en terapia, y porque no lo estoy aprendiendo y no lo estoy reforzando ni tampoco lo estoy compartiendo de una manera sana para aquellos que lo necesitan, pues a lo mejor me hubiera considerado tener un poco de culpa, porque más que nada que hacerlo hacia afuera, lo hago hacia adentro. Y hubiera sido una culpa muy grande, porque también, aunque no lo crean, el haber empezado este podcast fue como un sueño. Realmente empecé este podcast, muy aparte por la cuestión de terapia, por una cuestión de cumplirme el sueño de compartir algo con el mundo de una forma sencilla para mí, como fuese el podcast. Em, si no lo hubiera hecho, me hubiera dado la culpa conmigo misma por no intentar cumplir mis sueños y hubiera sido una frustración enorme. Otro ejemplo, si no hubiera rechazado a aquel chico que hace mucho tiempo me invitó y que sí me gustaba y que no quise salir, posiblemente el día de hoy estuviera andando con esa persona, pero pues no. La culpa, la mala decisión, la incertidumbre me hizo tomar una decisión incorrecta, y a veces pues sí es como de, híjole, hubiera aceptado esa invitación, hubiera tomado una mejor decisión, hubiera estudiado otra cosa. El hubiera, y pues llegamos a la conclusión de que el hubiera jamás, jamás existe. Lo que sabes ahora, lo sabes gracias a las decisiones que tomaste, a las acciones que hiciste en el pasado y que gracias a eso aprendiste lo que sabes hoy. Si no lo hubieras hecho de esa forma, tal vez no hubieras aprendido la gran lección que tienes ya aprendida y que tienes ya reflexionada, y no hubiera funcionado. No serías la persona sabia que eres ahora y no tendrías ese aprendizaje para evitarlo en un futuro. Y bueno, como personas que asisten a terapia o que comparten la terapia como yo, ¿cómo la podemos abordar la culpa en terapia? Híjole, por ahora no lo hemos abordado de forma directa, mi terapeuta y yo hemos abordado los temas que me llegan a causar cierto estrago, cierta culpa, pero bueno, eso es lo que yo percibo. Tal vez mi terapeuta sí lo está tomando de alguna otra forma más delicada para abordar estos temas conmigo y trabajar la culpa. Sobre todo con el último tema que estuvimos tocando la última sesión. Realmente sí fue como una de tantas catarsis que me dio, y no dejé de pensar al momento en que se lo conté que fue mi culpa. No lo voy a negar que todavía siento culpa por una irresponsabilidad conmigo misma. Y posiblemente me escuchen algo diferente, pero es porque estoy con la lagrimita cerca. Pero esa situación sí me hace sentir culpa. Yo entiendo a todas esas personas que sienten culpa, y de alguna otra forma yo las entiendo y les puedo decir de todo corazón que, aunque no lo crean ahora, no fue nuestra culpa, no fue tu culpa, no fue tu causa, fueron situaciones más allá de ti. Y en terapia lo estamos tratando de abordar de una forma en la que pueda encontrarle una resolución o un enfoque que me ayude al autoperdón, porque realmente no me puedo perdonar de una manera fácil, así como, ay, ya, perdónate, ¿no? Como muchos te sugieren en redes sociales, en TikTok, ay, sí, ya, perdónate, date el perdón y todo. A veces es un proceso muy largo, un tiempo muy, muy largo para que te puedas dar a ti mismo el perdón. No es cosa fácil, pero no es imposible. Solamente es cuestión de tener la paciencia contigo, la paciencia con las situaciones, la paciencia con el exterior y con el mundo, porque muchas veces no lo van a entender, y la única persona que lo entiende eres tú, más que nadie tú, y solamente tú tienes que darte ese perdón para poder seguir viviendo en paz. Porque a menudo nos culpamos a nosotros mismos de una forma desproporcionada, increíblemente grande. Y aprender a perdonarnos es algo muy fundamental para liberarnos de esa carga, incluso para vivir, para dormir, para comer, para hacer actuar y todo.
algunos terapeutas mm, utilizan la terapia cognitivo-conductual. Es una de las herramientas que se utilizan para abordar de una forma efectiva lo que es la culpa. Se trabaja más que nada en identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos y distorsionados que sustentan la culpabilidad excesiva. ¿Cómo? Pues sí, un ejemplo, ¿no? Pasó esto conmigo, pero yo tengo el exceso de culpa y me echo yo la culpa porque yo lo permití, porque yo dejé que pasara, porque yo dejé que eso fuera posible. Y mi terapeuta puede decirme, no eres tú quien controla a las personas, tú no lo obligaste a nada, tú decidiste y creíste y actuaste como creíste, correcto, y esa persona también actuó por conciencia y por voluntad. Así es que fue mucho más allá de ti y no es tu culpa. Y empezamos a cambiar ese pensamiento de que en vez de que yo fui la culpable de todo, en realidad salió de mis manos y hay cosas que cuando están fuera de mis manos yo ya no puedo controlar. Lo que cruce mis fronteras de los límites, yo ya no puedo manejarlo, no es mi responsabilidad. Y es muy complicado, a lo mejor para mi terapeuta es muy complicado desafiar creencias que hasta cierto punto se vuelven irracionales porque se quedan tan arraigadas, a veces se arraigan o se impregnan esas creencias tanto en nuestro cerebro por la impresión que nos causan ciertas situaciones que se vuelven estúpidamente difícil de entender y también un poco complicado de reemplazar por un pensamiento mucho más realista, mucho más compasivo y mucho más bueno para la persona. Y creo que es un trabajo que lleva tiempo. Y al menos mi terapeuta, por lo que me dijo, te va a tomar un tiempo, nos va a llevar un rato, pero no va a ser imposible y las cosas van a mejorar. Lo que sí agradezco muchísimo, bueno, todo se lo agradezco a ella, la verdad, es cuando me dice que ella está ahí para mí, en el momento en el que yo necesite, en el momento en el que yo ocupe, ella siempre me va a recordar que no es mi culpa y me va a ayudar a cambiar esas ideas hacia mí. Hay otro tipo de terapia que hay, que muchos pueden hacer y trabajar por ahora si no tienen la posibilidad de asistir a terapia, en la terapia de aceptación y compromiso. Es muy útil, es muy sutil, pero es buena. Se enfoca en aceptar las emociones y los pensamientos asociados con la culpa, en lugar de luchar contra ellos a través de técnicas raras como me entretengo, me ocupo, culpo a otros, lo borro de mi memoria, etcétera, etcétera. Más bien utilizamos técnicas de atención plena y valores personales que nos ayudan a aprender a vivir de acuerdo a lo que consideramos importante. Incluso si hemos cometido errores en el pasado, este tipo de técnicas nos ayudan a entender nuestro pasado y ser una mejor persona en el presente. ¿Saben quién me viene mucho a la mente? El integrante de BTS, el líder, Kim Namjoon, es puedo ponerlo como ejemplo en este tipo de terapia, porque él mismo lo menciona en muchos de sus discursos, que él sabe quién fue en el pasado y todo lo que pensaba y todo lo que él decía y hacía, y que lo acepta. Realmente no puede negar quién fue en su pasado, no puede dejarlo de lado quién fue en su pasado. Y que eso le ha ayudado a entender el Namjoon que es ahora. Que si bien aún tiene muchas culpas, muchos arrepentimientos, muchos pensamientos de hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, al final de cuentas todo eso que pasó le ayudó a ser la persona que es ahora. Y todo eso gracias a que pues lo aceptó y tomó el compromiso de cambiar y de hacer algo bueno para él y de hacer algo bien, no solamente para sí como persona, sino también para la sociedad. Y creo que le ha ayudado mucho. Su impacto ha sido tan grande que muchísimas personas han tomado su ejemplo y han decidido cambiar por su bien y teniendo un efecto avalancha con el mundo al final de cuentas. Y eso es bueno, creo. Eso es muy bueno, tanto para él como para quienes lo siguen o lo seguimos. Es un ejemplo muy claro de lo que es la aceptación y el compromiso por cambiar. Y bueno,
¿qué tipo de consejos puedo darte yo para trabajar la culpa? Obviamente yo no soy una experta, pero puedo darte algunos consejos prácticos que se pueden implementar en tu día a día para mejorar ese manejo de la culpa. Y uno de ellos es practicar la autocompasión. No es de que te pobretes, de que te hagas menos, sino de que reconozcas todos tus errores, todo lo que el mal que cometes o todos esos pequeños tropiezos que has tenido y pues aprender a tratarnos con amabilidad, no de castigarte, de ser mala persona contigo, sino al contrario, de ser amable contigo, de comprender por qué actuaste de esa forma en ese momento y tratar de verlo de una forma racional. No sé, por ejemplo, ataqué de una forma verbal con algo que me contaron, ¿no? A cierta persona. En ese momento actué de forma irracional porque me sentí orillado, me sentí aislado, me sentí relegado, etcétera, etcétera. Lo acepto, sí lo hice, acepto las consecuencias de ello, pero en ese momento no supe manejar mi ira y pues así terminó. Ahí estás, uno, aceptando que cometiste un error, dos, que sí hiciste algo que tal vez no iba contigo ni con los valores que profesas, tres, que estás consciente de la situación y de sus consecuencias, y cuatro, y lo hiciste, aceptas tu parte de la culpa, pero no te estás castigando en exceso. Una buena forma de tratar la culpa es ver las cosas de una forma racional. Y así el peso de la culpa se reduce bastante. Otra estrategia u otro consejo bastante útil es el diálogo interno constructivo. En lugar de castigarnos, como ya les dije, por lo que haya pasado, con pensamientos negativos y autocríticos de que, ay, eres esto, ay, eres lo otro, es que por tu culpa, por esto, por etc, etc, puedes desarrollar un diálogo interno que fomente el crecimiento y el aprendizaje. Esto implica reemplazar los autorreproches con afirmaciones positivas o frases un poco más amables y recordatorios de que somos humanos y mereces compasión y amabilidad. En vez de decirte, eres esto, eres lo otro y que bla, 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 porque no, bueno, si cometí el error, soy una persona, soy un ser humano, actué conforme yo lo creí correcto, tomo mis acciones y pues lo que venga, actuaré de una forma madura, actuaré de una mejor forma y aprenderé de esto. Es una buena forma como sutil para cambiar nuestra percepción de la culpa o nuestro peso de la culpa, eso de cambiar el diálogo. Y creo que a todo el mundo le pasa esos pensamientos pejadísimos y que aparte a veces nos causan dolor de cabeza y que muchas veces hasta incluso nos llegan a causar malestares físicos o que incluso se llegue a reflejar mucho en nuestras actitudes. Habemos personas, y digo habemos porque yo también lo hago, que cuando estoy con un autorreproche hacia mi persona por X o Y situación, me pongo a la defensiva, pero es porque estoy molesta y es porque estoy decaída y me pongo a la defensiva porque es mi forma de defenderme en ese momento de que me vayan a hacer algo, cuando en realidad nadie me está haciendo nada y yo lo único que estoy haciendo es haciendo de daño a los demás. Y pues eso lo único que contribuye es a que me sienta con más culpa y se hace un círculo vicioso que ya deberíamos de cortar. Creo que la mayoría de las personas tienen muchos problemas a raíz de la culpa y de un mal manejo de la culpa, porque nos gana tanto de una forma emocional, de una forma física, de una forma espiritual y psicológica, que que empiezan a mermar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el día a día, de relacionarnos y de actuar ante ciertas situaciones. Y el último consejo que también te puedo dar es rodearte de un sistema sólido de apoyo que puedas marcar la diferencia. Y esto está súper, súper bien marcado y qué bueno que lo dejé hasta el último porque influyen mucho las personas que nos rodean. Cuando algo sucede, cuando algo nos pasa, cuando algo se presenta y saben o sabemos todos que puede llegar a causar culpa a la otra persona, el círculo de apoyo o el pilar de apoyo que tenemos como personas o que tienen las otras personas son muy importantes. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender que en ese momento o le refuercen la culpa o le ayuden a menorarla y a verla desde otro punto de vista. Ojo, no es como para que
lo bloqueen y que le hagan o sea, que le bloqueen la idea de la culpa y de la responsabilidad y eso. No, 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 sino que le ayudan a ver de una forma más clara, más precisa, que no es su culpa o que la culpa no es tanta o el resultado de sus acciones no es tan grave porque le están ayudando a ver de una forma más clara la situación. Las personas con quienes nos juntamos, y esto viene en muchísimos dichos familiares, dime con quién te juntas y te diré quién eres, se vuelve una realidad. O sea, parece que no, pero es realmente. Si tú quieres un grupo de personas que te apoyen y que te ayuden a salir adelante, empieza a hacerlo tú. Si quien está en tu círculo de amigos no te apoya y no te ayuda a ver las cosas mejor, no te ayuda a ser responsable contigo, con tus emociones, con las acciones, entonces es como para pensarse y decir, ¿será, ¿será correcto que siga con este tipo de personas en mi día a día o en toda mi vida si no me están ayudando y no me están aportando a esclarecer las cosas, a que me sienta apoyado o a que me sienta respaldado? Las personas con quienes nos juntamos tienen mucho que ver con este sentimiento de culpa, de responsabilidad, de amabilidad y de comprensión con nosotros mismos. No les voy a decir que se disfruten de con quienes están, de que los olviden. No, eso no me corresponde, no soy quien y nunca se los voy a decir. Solamente les dejo ese tip como al aire de que el sistema de apoyo sólido puede marcar mucho la diferencia en cómo tomamos la culpa y otras emociones, porque compartimos nuestros sentimientos de culpa con otras personas de confianza. Y si estos no nos brindan una perspectiva adecuada y no nos ayudan a encontrar el apoyo emocional necesario para sanar, en vez de crecer, nos vamos a hundir. Y pues, bueno, esos son los consejos. Ya para cerrar este episodio, porque no lo quiero hacer tan largo, aún sigo trabajando y vienen más episodios hablando de este tema así de los anteriores. Quiero decirles que el abordar la culpa en terapia es un proceso muy valioso y transformador. Realmente se los recomiendo que lo hagan. Porque trabajando con un terapeuta cualificado cuando hay situaciones que están mucho más allá de nuestras manos, puede ayudarnos a explorar las causas consecuentes de la culpa. También nos puede ayudar a aprender estrategias para manejarla. También puede hacer que trabajemos hacia una resolución y un perdón que tal vez necesitamos ya en nuestras vidas. Les recuerdo a todos que merecemos liberarnos del peso de la culpa y construir una vida sana y plena y mucho más auténtica, donde la culpa no domine todas nuestras emociones ni nuestro día a día. Y les vuelvo a decir, si llegaste a este punto, ya lo dije a mitad del podcast, pero se lo vuelvo a decir a todo el mundo y a ti que me estás escuchando, personita preciosa, no es tu culpa. La otra persona actuó con conciencia, no es tu culpa. Y personas con un corazón valiente como el tuyo, en ningún otro lado lo voy a encontrar. Así es que te mando un súper, súper abrazo. Te vuelvo a decir, no es tu culpa y las cosas van a mejorar. Y pues bueno, hasta aquí llegó este episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar Baja. Les doy la eterna bienvenida a que sigan compartiendo, poniendo en sus historias. Si lo postean en sus historias, etiquétenme, pongan ahí una fotito, lo que sea, compártanlo con sus amigos, síganme en redes sociales, por favor. Y recuerden que aquí este es un espacio seguro para ustedes y que se sientan bienvenidos. Aquí todos son bienvenidos porque este es su espacio, nuestro espacio. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide seguirme en redes. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Les mando un abrazo y pues nos vemos luego. Bye.